batería de mamás y para eso tenemos a nuestra pediatra Marilisa de Juanes y vamos a hablar de la transición de niños a adolescentes. Esa tenemos que pasar todos los papás, ay, obviamente. Cosita. La verdad es que tenemos que pasar todos los papás y nosotros también hemos pasado por ahí. No, pero eso fue hace tanto tiempo que a mí se me olvidó. Yo sí me acuerdo como si fuera ayer. ¿Qué pasó? De niño a adolescente. Mentira. Es que no es lo mismo cuando eres tú a cuando ya viene Así tu mismo hijo, es. porque se nos olvida precisamente ay. esa época. Hay un dicho en Galicia que es bastante común, me lo decía mucho mi papá, pero diciéndolo en español, los curas no se caen de los castiñeiros porque no suben a ellos a veces. Como que a veces uno se los olvida cuando uno fue sacristán. El tiempo de la adolescencia y a los papás se nos desfasa mucho eso y es un periodo que es muy difícil. ¿Hasta es qué una edad? transición. ¿Hasta qué edad tienen los pediatras? ¿Cuál es la edad promedio ya? En realidad los pediatras es hasta el final de la adolescencia, que es 18, 19 años, pero Ok. normalmente muchos ya van pues cambiando o requieren mucho menos controles o no lo consideran tan necesarios una vez que los niños han acabado pues esa etapa de la infancia, pero sí, hasta los 18, 19 años Oh, wow. seguimos viendo a los niños, a los adolescentes. A los adolescentes. Porque el periodo de adolescencia termina precisamente a los 19 años. Empieza desde los 10 años hasta los 14, que es la primera adolescencia, y la segunda, que es hasta los 19 años. Qué importante es saber esto a nivel científico, señores, y aceptarlo, porque a veces los jóvenes cuando tienen 16, 17 años ya creen que tienen 46, 47. Entonces, Exacto. cuando tú le hablas a una niña, porque a los 16 años, 17 eres una niña, considero yo, y le dices tú que es una niña, se ofende. Y dice, no soy un niño. Pero soy tú una me estás adolescente. me estás diciendo tú que científicamente todavía estás en crecimiento, todavía estás en evolución. Entonces, señores, al pan pan vino vino. No, Me claro, gusta- y en algunos países, de hecho, todavía la mayoría de edad se considera a los 21 años. Claro, 21 años. Y eso tiene su proceso de maduración, de crecimiento, a nivel de lo que es la parte de maduración del Claro. adolescente. ¿Qué tipos de cuidados? Por ejemplo, ya yo estoy haciendo la transición, corrígeme si me equivoco, de bebé a niña, porque ya Lía va para 7 años. Ay, mi cosa se creció. Entonces, sí, es una niña ya. Hace rato. Ya, basta, Marcela, tiene 6, pero a mí a veces se me olvida que tiene 6. Entonces, pues ya Elías sí hizo esa transición. Vamos, mamá, aceptándolo. Luego viene ya, pues, dentro de cuántos años, ella que va para 7, tendría ya esta transición de niña a adolescente. ¿Y cómo debo hacer yo entonces para afrontar esto y cuáles son los cambios en revisión con el pediatra? En realidad esa es una de las preguntas más interesantes porque esto es lo que más terror le causa, sobre todo a las mamás de las niñas. A los varones lo llevan mucho mejor, en general las mamás, pero las mamás de las niñas lo llevan con mucho miedo porque si bien yo dije que la adolescencia empieza a los 10 años, en realidad por lo menos 4 años antes ya tú empiezas a notar cambios muy, muy, muy sutiles que van yendo o van progresando Claro. hacia esa maduración o ese inicio de la pubertad. No es que el niño se acuesta A dormir el domingo y el lunes ya señorita. y el lunes ya es otra persona Hay unos completamente cambios, diferente. poco a Entonces poco. van a darse cambios, por ejemplo, en el grosor de la piel, la cantidad de grasa que empieza a darse, el olor corporal, el engrosamiento de los vellos a nivel ¿Cómo de es los... el olor corporal? El olor empieza a tener grajo. De verdad. Sí. Ay, ¿desde Claro. qué edad? Digo, bueno, esta es la versión para coloquial, menos. Ajá. pero empiezan a tener secreción, empiezan a Wow. tener Más o sudoración, menos como desde qué edad. empiezan alrededor de los 7, 8 años, ya estos niños wow. empiezan A a usar tener... desodorante. Ya no huele a bebé. o sea, Ya no huelen a bebé, ya empiezas Huelen a azaíno. empieza ya uno a reafirmarle el autocuidado, el aseo. Aparte empiezan estos niños a rebelarse contra el baño. Yo creo que nadie tiene adolescentes, pero los que hemos tenido adolescentes, los niños pues empiezan a rebelarse en contra Mi del hermano, baño o a castigarlo era de que dilatárselo. ve a bañarte y el pelado lloraba. Te Sí, sí, sapía. No, sí. y cuando están chiquitos quieren ir al baño, o sea, no te los despegas. Les encanta el O sea, agua. Les encanta, quieren ir al baño contigo también. o Y sea, bueno, y empiezan ellos entonces... a estar más apartados. Y hacer empieza a como que esta esto edad, es a algo los más- 8 años, que los niños ya empiezan Oh, a wow. darse cuenta. Termina un periodo de maduración que se completa entre los 7 a 8 años, que es la primera de esa infancia. Ya empieza a desaparecer esa fantasía, la fantasía de algunos seres imaginarios, de aquellos que traen regalos, etcétera, Ay, sí, etcétera. basta. Desaparecen, acaba esa inocencia y ya empieza un poco más de suspicacia, de este preadolescente o Una este niño chispa más ya, ¿no? oposicionista, más retador, empiezan a tener ya ideas propias, cuestionamientos empiezan propios. a cuestionar, entonces ya ahí el ¡Ay, papá no! entra en conflicto porque el papá está, Calma, amiga, los papás y calma. las mamás estamos acostumbrados a
vamos a salir ahora, vete a desayunar, haz esto así, y los niños pues obedecen, y ya los niños empiezan a tener cierta independencia. Criterio. Y empiezan a tener criterio, y los papás No saben se cómo manejar confunden eso. muchísimo. Pregunta. Porque siguen siendo nuestros niños, o sea, mientras supuesto. viva bajo tu techo, como decía mi mamá. No, y Aquí se también... hace lo que yo digo. Porque todo el criterio... Y empieza la parte de la Pero- imagen, porque empieza con los cambios. Entonces, claro, entre el olor, entre que se te engruesan las piernas, las niñas se les engruesan los brazos, se les engruesan las piernas, se les ensanchan las caderas, empiezan a tener cambios ya físicos sobre su maduración, que se van instalando Y que poco a se- y que poco son y que son visibles. visibles ya las niñas. Me estoy viendo gorda, Claro, no me gusta lo quiere que competir y ve, adaptarse. empieza a decirle, mamá, me quiero rasurar las piernas, me quiero rasurar las axilas, ¿Y los porque niños? ¿Y los los niños? niños lo ven muy, entonces, y nosotros ahí tenemos que desarrollar la empatía, más Claro, que el rechazo entender. o más que imponer un criterio, es la empatía de, uno, cómo nos sentimos en ese periodo, Y que esto es dos, normal. cómo es lo que nosotros sentíamos o percibíamos que nos veían los demás hacia nosotros, Claro. que son cambios que son normales y que uno debe mantener la comunicación. Muchas veces, y yo lo leo mucho, y uno conversa con las amigas en los cafés, es que uno no puede ser la amiga de tus hijos. Claro. Es sí y no, o sea, delgada está línea. bien, tampoco es que uno va a ser permisivo 100%, absolutamente no, pero el concepto de amistad es desarrollar relaciones, entablar comunicación, entablar empatía, escuchar a las otras personas, y si eso es amistad, es lo que tienes que desarrollar con tus hijos, porque empieza el periodo. Uno, como ya dijimos, forman criterios, son independientes, empiezan a oponerse, a cuestionar Ay, la autoridad, a estirar los límites, empiezan a Doctora, probar, ya empezó hace rato. empiezan los cambios hormonales, empieza a aumentar estrógenos, empieza a aumentar testosterona, empieza a aparecer, las otras personas empiezan a aparecer atractivas, empieza a aparecer las tentaciones, drogas, alcohol, salidas, fiestas, rumba, empiezan a ampliar, Me está en vez de dando estar como solamente con picazón. papá y mamá y la Estoy familia, estresando ya, y mi tío tiene- quieren estar con sus Doctora, amigos. además, una niña que, por ejemplo, tiene su primer periodo menstrual, que necesita de repente ir a una ginecóloga, que tú le digas, hey, ven acá, te llevo al pediatra, es como que, mamá, ¿pero qué estás haciendo? No, y bueno, y también, y bueno, y si tienes una buena relación con el pediatra, que él empiece a hablar de los cambios. No esperes a que la niña tenga la primera menstruación Para- o que para los crear varones la empiezan a tener esas primeras eyaculaciones o esos sueños ¿Cuándo húmedos. son esas primeras eyaculaciones? ¿A qué Con los edad? sueños húmedos. ¿A qué hora? Digo, ¿a qué edad? Empiezan desde chiquititos. De hecho, los niños tienen erecciones durante toda su infancia que pueden responder a cualquier tipo de estímulo y juegan que con la son paletita, ¿no? normales Sí, y es que son normal. completamente Y se quieren tomar normales. sus partes, ¿no? Y los niños dicen, mami, ¿qué me pasa? A los Me da- 4 o 5 años, eso pasa. El día que yo no venga al programa, porque me pregunté, usted sabe por qué yo no vine al programa, porque me da como un infarto el día que Roberto Luca Bueno, me pero pregunte. tienes que empezar a hablarle de que esas cosas son normales la para veo. que no se Oh, asusten, para que no le vean como alto. Empiezan a definir también sus gustos y sus afinidades. Ya un adolescente ya está claro a esa edad. Claro, muchas gracias, doctora, por esa información. También. Entonces, bueno, la clave con los adolescentes, y bueno, yo que ya yo puedo llevar cátedra, porque yo tengo 2 en la casa. Gracias, y hay doctora. días estos que los regalo, ¿verdad? Yo creo que- ¿Te yo acuerdas creo que te que este llamé la tema- semana pasada? Porque está, Este mira, tema- ya hay un adolescente llamando. Este tema da para mucho más y me da risa porque usted no sabe, producción hace tiempo, señor y señora que lo está viendo, está diciendo que el tema se acabó y que hay que continuar, y adivinen, Erika y yo no hemos parado, pero es porque Exacto. nos están dando Este duro. tema da para Se sienten más. identificadas. Total. Así Oye, es, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y, a y ustedes espero que en el por la 2018 invitación. igual nos sigas acompañando Por para compartir supuesto. estas respuestas que usted en casa también quiere saber.